Descubre el misterio oculto del deseo, energía sagrada y el karma que transforma tu ser. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Estaba en la cima de una colina, rodeado de árboles que susurraban con el viento. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones danzantes sobre la tierra, pero en mi interior solo había sombras. Me sentía perdido, atrapado en un ciclo de dudas y preguntas que no encontraba respuesta. Recuerdos de momentos pasados me perseguían. La sensación de vacío en mi pecho se hacía más densa. Miré al cielo, buscando una señal, alguna respuesta, algo, y entonces, la vi. Un ave de alas doradas surcó el horizonte y, por un instante, el tiempo se detuvo. Mi mente gritaba, pero era como si el universo estuviera respondiendo con un silencio ensordecedor. Comprendí que estaba ahí por un motivo, que el deseo de conocer era una llama que me empujaba hacia adelante. Los días anteriores, había tenido sueños extraños. Personas conocidas me susurraban secretos, revelando conexiones que nunca había visto. Sus voces se entrelazaban con ecos lejanos, como si el mundo me estuviera hablando. Quería entender, necesitaba desentrañar el misterio del deseo que parecía ocultarse en una energía sagrada que me llamaba, pero al intentar profundizar, un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué pasaría si descubriese algo que cambiaría todo? Más que eso, ¿y si no lo entendía? La tensión crecía. Era como si cada paso que daba me acercara más a un abismo. De repente, una ráfaga de viento me atravesó y, en ese instante, escuché una voz, suave y clara, que decía, el deseo es solo el comienzo. Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor, la colina ahora parecía distinta, vibrante. Algo estaba a punto de cambiar. Mi cuerpo temblaba, no sabía qué significaba eso. Una pregunta ardía en mi mente, ¿estaba preparado para recibir esa verdad que tanto anhelaba y temía al mismo tiempo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto, y mientras estés allí, dale un fuerte golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La luz del sol empezaba a declinar, pintando el cielo con tonalidades de naranja y púrpura. Mientras aún me encontraba en la colina, la voz que resonó en mi mente se repetía como un eco, fusionándose con el murmullo del viento. El deseo es solo el comienzo, pero, ¿el comienzo de qué? Dejé que la pregunta fluyera dentro de mí, abriendo puertas que creía cerradas. Fue en ese momento que noté algo inusual en el ambiente. Las hojas temblaban con más intensidad, como si compartieran un secreto antiguo con la tierra. Una suave vibración recorrió mi ser, y entonces, visiones comenzaron a surgir. Imágenes de paisajes que nunca había visto antes, pero que sentía extrañamente familiares. Un río que serpenteaba a través de montañas, un templo cubierto de musgo, y una figura con una capa que se movía con gracia, dándome la espalda. Todo esto me llenó de una mezcla de curiosidad y creciente inquietud. Cerré los ojos, dejándome llevar por las imágenes. Una sensación de conexión llenó el espacio entre mi corazón y mi mente. Era como si cada pulsación de mi ser resonara con las verdades universales que estaban al alcance de mi entendimiento, listas para ser reveladas. Pero cada vez que creía estar a un paso de entender, una sombra de duda emergía, oscureciendo la luz de mi revelación. ¿Qué me impide avanzar?, me pregunté en voz alta, retumbando en esa colina solitaria. Debía confrontar mis miedos, el karma que había tejido en mi vida, las decisiones y deseos que solo habían perpetuado ciclos de insatisfacción. Tal vez esta energía sagrada que sentía emanaba precisamente del desafío de enfrentar mi verdad. Era un recordatorio de que el deseo sin acción era solo una ilusión. Sentí que algo dentro de mí se reconfiguraba, una fuerza emergente que reclamaba ser escuchada. A medida que estas reflexiones se llenaban de significado, el ave dorada regresó, planeando bajo el sol que se ocultaba. Despertó en mí un deseo vehemente de seguirla.
Sin pensarlo, comencé a descender por la colina, guiado por esa luz fulgurante que parecía encarnar lo que buscaba. Mientras avanzaba, el paisaje se transformaba a cada paso, como si el mundo mismo respondiera a mi intención. En mi mente, comenzaron a surgir preguntas. ¿Sería esa ave un símbolo de transformación o quizás la representación del camino hacia un nuevo yo? Mi espíritu rugía, anhelando respuestas, y el miedo a lo desconocido se tornaba en emoción. ¿Qué descubrimientos me aguardaban en esta travesía? Finalmente, llegué a un claro donde un antiguo roble se erguía majestuoso. Sentí que había una historia allí, pero no estaba preparado para escucharla. Pronto, otra sensación emergió, un roce en mi piel, frío y cálido a la vez, como si las energías del universo danzaran en mi alrededor. La voz volvió a resonar, ahora más fuerte: lo que deseas está más cerca de lo que imaginas. Con el aliento suspendido, miré hacia el horizonte. La sensación de que estaba al borde de algo más grande crecía en mí, como el murmullo del río que había vislumbrado. ¿Era hora de sumergirme en lo profundo de mi propia alma y descubrir aquello que había temido tanto? ¿Sería capaz de seguir ese camino hacia la verdad, sin importar cuán oscuro fuese? Las dudas y las sombras volvían a asomarse, y con ellas persistía la pregunta inmensa: ¿qué haría si me encontrara cara a cara con el deseo más profundo de mi ser? Al seguir el canto silencioso de la ave dorada, los ecos de su llamada se entrelazaban con el susurro de mis pensamientos. Pasé del claro a un sendero cubierto de hojas crujientes que parecían contar historias de tiempos pasados, cada paso un roce con lo sagrado y lo desconocido. Mientras caminaba, una brisa suave acarició mi rostro, trayendo consigo aromas de tierra húmeda y flores silvestres. Sentí que algo fundamental estaba a punto de ser desvelado. El cielo, ahora salpicado de estrellas que empezaban a titilar, iluminaba mi camino de una forma mágica. En ese instante, de pronto recordé las palabras de un anciano sabio que había escuchado durante mis años de búsqueda. El camino hacia adentro es el camino que te lleva hacia afuera, decía. Ahora entendía que cada paso que daba hacia el exterior me dirigía, ineludiblemente, hacia el interior de mi ser. La figura encapuchada de mis visiones volvió a fluir en mi mente, y su figura parecía más definida, casi como si pudiera tocarla. La curiosidad me apremiaba a avanzar, y sin embargo, un giro oscuro de duda comenzó a postrarse en mi corazón. ¿Era esta figura un guía, o un reflejo de mis propios miedos? La línea entre el deseo y el temor se difuminaba, convirtiéndose en una mezcla dolorosa. En lo profundo del sendero, observé un destello que emergía entre los árboles. Me acerqué con agilidad, sintiendo que ese fulgor contenía respuestas anheladas. Al llegar ante él, descubrí un pequeño pozo rodeado de piedras con inscripciones antiguas. En la superficie del agua, prendían luces danzantes, formando patrones que contaban historias de transformación y renacimiento. Mi corazón palpitó al reconocer que aquel lugar era un punto de cruce entre el aquí y el más allá, entre el deseo y la realización. Arrodillado junto al pozo, sentí una fuerte llamada. Bebe de las aguas de tu propio ser, susurraron las hojas en un canto suave. Era un momento de elección, una invitación a confrontar aquello que había surcado en mis deseos. Me incliné y miré por un instante mi propio reflejo. En la superficie, vi inquietudes, sueños y anhelos ocultos, pero sobre todo, vislumbré las huellas de mis decisiones pasadas. La voz resonó de nuevo, más clara que antes: tus deseos no son vacíos, son semillas que buscan la luz para germinar. Esto me hizo reflexionar: ¿había alimento en esos deseos que había desechado como superficiales? Era cierto que algunos de ellos me habían llevado por caminos de dolor, pero, ¿qué pasaría si empezara a verlos como pistas, en lugar de cargas? Este giro en mi percepción me llenó de una renovada determinación. Con el alma aleteando, extendí la mano hacia el pozo. En ese momento, una chispa de luz salió de mis dedos, cayendo en el agua y propagándose en círculos. Las imágenes volvieron a surgir con intensidad: el río, el templo y la figura nuevamente. Pero ahora, en el centro de esas visiones, una luz brillaba con fuerza deslumbrante. La pregunta surgió naturalmente en mi mente: ¿podría yo ser el arquitecto de mi propia transformación, reconfigurando el karma que había impregnado mi vida? A medida que sentía esa energía vibrante resonar a través de mí, la figura encapuchada se giró lentamente y levantó su capa,
revelando un rostro que me resultaba sorprendentemente familiar. El eco de un pasado olvidado golpeó mi corazón con fuerza, y un nuevo torrente de preguntas emergió con la velocidad de las corrientes del río. Eran los deseos que había rechazado, parte esencial de mi legado. Podría entender el deseo en su más pura forma, como una brújula que me guía hacia el propósito. Tomando una profunda inspiración, me sentí listo para dar el siguiente paso en este viaje hacia lo desconocido. Pero antes de empujar mis dudas hacia un rincón olvidado, una última inquietud me abrazó. ¿Estaría dispuesto a enfrentar el eco de mis propios deseos, desentrañando su verdadero significado? Mientras la luz del pozo seguía danzando, una voz suave e intensa emergió del interior del agua. Las corrientes del deseo son interminables, pero solo tú decides hacia dónde dirigirlas, susurró. Con cada palabra, la brisa se intensificó, llevándome al instante en que me encontraba ante aquella figura encapuchada. Ahora era un tiempo para el diálogo, para desentrañar no solo el misterio del deseo, sino también la relación intrínseca entre el deseo y la libertad. Una vez más, el eco de la luz llamó mi atención, ardiendo con una claridad que ya no podía ignorar. ¿Podría realmente esa figura representar mis propias decisiones y caminos inexplorados? El horizonte se iluminó, y las sombras de lo desconocido comenzaron a disolverse. Era el momento de confrontar la dualidad de mi ser, de reconocer que el deseo no era solo una trampa emocional, sino un puente que me podría conectar a mi esencia verdadera. Movido por una mezcla de temor y curiosidad, decidí llevar conmigo un deseo olvidado, el sueño de crear. Desde hace tiempo había callado esa voz, convencido de que la creatividad era un lujo en mi mundo cargado de obligaciones y expectativas. Sin embargo, al sumergir mis dedos en el agua del pozo, sentí como el deseo de crear comenzaba a burbujear con fuerza en mi interior. Alimenta lo que has descifrado, resonó la voz nuevamente, esta vez llena de urgencia. Con cada sílaba, las imágenes llenaban mi mente, un lienzo en blanco, un cuaderno con páginas vacías esperando el roce de mis pensamientos, una melodía por componer. ¿Era posible que esa capacidad de crear pudiera reconciliar todas las partes de mí mismo que había relegado al olvido? La figura encapuchada asintió, mientras la luz dentro del pozo se expandía para transformar el reflejo de mis ansiedades en imágenes de posibilidad, como mariposas emergiendo de un capullo. Entendí que cada deseo no realizado era una puerta a explorar. Comencé a visualizarme tomando esas posibilidades, pintando, escribiendo, creando. La energía vibrante se intensificaba, pulsando a través de mí, pero, en medio de esa oleada de luz y esperanza, otra sombra asomó, llena de dudas. «¿Y si fracasas?», murmuró en un tono bajo como el sonido del viento entre los árboles. Esa pregunta era como una espina en mi corazón. La voz que una vez me impulsó ahora se convertía en un sutil recordatorio de mis miedos. «Los deseos, como todo en la vida, requieren valentía», proclamó la figura con firmeza. «El fracaso es solo un peldaño en la escalera del aprendizaje. Te transforma, si lo permites». En ese instante, sentí como el peso de la autocrítica comenzaba a oponerse al ligero aliento de la aceptación. La noche avanzaba, llenándome de una paz agridulce. Era un momento de verdad. Al reflexionar sobre el potencial de lo que podría surgir de ciertos deseos, sentí que los límites que había impuesto a mi vida eran en realidad construcciones mentales. Hasta donde me llevarían si decidía liberarlos, giré lentamente, sintiendo el camino detrás de mí iluminado con un nuevo propósito. De repente, una ráfaga de viento trajo consigo el aroma de flores silvestres en floración, recordándome el ciclo de vida en el que todos estamos inmersos. Todos nuestros deseos, tanto los cumplidos como los no cumplidos, son parte de una danza cósmica. Con la fuerza de mi decisión bien arraigada, me pregunté, ¿qué sería capaz de crear si realmente me permitiera fluir con mis deseos? La imagen de un vasto horizonte se dibujó ante mis ojos, y con un último suspiro profundo, supe que este era solo el comienzo. Sería capaz de abrazar la vulnerabilidad que viene con la creación, permitiendo que mis deseos fundieran mis miedos en una melodía de transformación. La brisa continuó acariciando mi piel, y el eco de las palabras resonó en mi mente como un latido profundo. Me di la vuelta, dispuesto a explorar un camino que hasta entonces había evitado. Con cada paso hacia la luz del pozo,
sentí que nuevas visiones se presentaban ante mí, susurrándome secretos que estaban aguardando ser descubiertos. La figura encapuchada comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, extendió una mano y un destello de luz se materializó en la palma. Era un cristal, brillante y pulido, que parecía contener un universo en su interior. Este es un símbolo de tu verdad, murmuró, con una voz que ahora se sentía en sintonía con mis latidos. Llévalo contigo, ya que representa la esencia de tus deseos y el poder que tienen para transformarte. Sin pensar, alcancé el cristal y sentí su energía vibrante fluir hacia mí, como un río de luz que alimentaba mi alma. En ese instante, comprendí que cada deseo oculto era una nota en la melodía de mi vida, lista para ser tocada en armonía. Pero también comprendí que cada deseo viene con responsabilidad, un karma que debe ser atendido y reconocido. En la distancia, comenzaron a formarse imágenes de mi pasado, errores, elecciones, momentos de inacción que ahora me parecían tan claros. Con el cristal en manos, sentí un impulso de volver a esos instantes, de revisitar cada deseo insatisfecho y entender cómo se había entrelazado con mis elecciones. El peso de las decisiones pasadas se mezcló con la ligereza del presente, y la dualidad de lo que había sido y lo que podría ser se entrelazó. Mientras me adentraba más en este viaje de reflexión, la voz volvió a surgir, esta vez más fuerte, resonando como un canto. El deseo no es solo un anhelo, es una chispa de creación, y con cada decisión que tomas, trazas el camino de tu karma. ¿Qué legado deseas dejar? En el aire, reconocí la fragancia de las flores que simbolizaban tanto el renacer como la inevitabilidad del ciclo de la vida. Fue en ese espacio de conexión donde la compasión por mí mismo creció. Comprendí que no había fracasos, solo aprendizajes en cada uno de mis deseos no cumplidos. Mi mirada se volvió hacia el horizonte, y una nueva pregunta emergió: ¿cómo puedo transformar mis deseos en actos que nutran no solo mi alma sino también a aquellos que me rodean? Como respuesta a esta pregunta, visiones de colaboraciones surgieron en mi mente: compartir un lienzo con otros para pintar juntos un mural de sueños, organizar un círculo creativo donde las voces pudieran ser escuchadas y valoradas, o componer una canción que rescate las historias ocultas en cada corazón. La luz del cristal centelleó, recordándome que mis deseos tienen el poder de resonar en armonía con los deseos de los demás, pero en la calma de esa revelación, también una sombra de incertidumbre se deslizó a mi alrededor. ¿Y si tus deseos no encuentran eco?, inquirió la voz de la duda, como una sombra acechante. Y aunque el eco de esa pregunta tenía un tono aterrador, su existencia también representaba un himno de posibilidades no exploradas, cada elección, un acto valiente de creación. Así, decidí forjar una conexión más profunda. Con el cristal en mi pecho, visualicé un círculo de luz que se expandía más allá de mí, abriendo un camino a encuentros futuros, donde la creación y el deseo pudieran confluir en un espacio compartido. Pero aún así, un hilo de ansiedad se mantenía tesado en mi interior, y si al intentar brillar, me apago, musité en voz baja, sintiendo que el camino hacia el deseo era también un camino hacia el riesgo. En ese momento, comprendí que esta era solo otra parte del viaje y que, a pesar del miedo, el deseo de crear y conectar era un fuego que merecía ser avivado. Con un último respiro profundo, me pregunté: ¿cómo puedo abrazar mi vulnerabilidad como un paso necesario hacia la creación, llevando conmigo la luz del cristal y el eco de mis deseos, incluso frente a la incertidumbre que pudiera llegar? El viento cambió, llevándome a una sinfonía de murmullos que parecían salir del mismo suelo que pisaba. Cada paso se sentía como un ritual, y el cristal pulsaba suavemente a medida que avanzaba, guiándome hacia un destino indefinido. Comencé a intuir que estaba a punto de cruzar umbrales invisibles, donde la percepción y la espiritualidad se entrelazan, como las ramificaciones de un árbol ancestral. A medida que avanzaba, el paisaje se transformó. Las sombras que antes eran amenazantes ahora parecían danzar a mi alrededor, revelando imágenes de conexiones pasadas, olvidadas en mi memoria. Vi caras sonrientes, brazos extendidos, momentos de alegría compartida donde mis deseos habían tomado forma a través de la colaboración. Era un recordatorio de que mis deseos no habían sido solo míos, eran parte de una red más amplia, un ecosistema donde los corazones podían entrelazarse en un abrazo de creatividad. De repente, una serie de figuras etéreas emergieron de entre las sombras. Eran formas conocidas, amigos, familiares, incluso extraños que habían tocado mi vida en diferentes momentos.
Sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo, y una música suave emanaba de ellos, resonando con el cristal en mi pecho. Ven con nosotros, parecían invitar con su gesto, y en su mirada había una mezcla de ternura y sabiduría, como si supieran algo que yo aún no había comprendido del todo. Con un respiro entrecortado, lo seguí. Cada paso que daba reavivaba los recuerdos de mi infancia, un tiempo en el que los deseos no eran limitados por las expectativas, donde el arte de crear fluía libremente, igual que el agua que corre por un arroyo. La curiosidad y la pura intención eran mis únicas guías mientras me sumergía en este reencuentro con mis sueños olvidados. Susurros de tu alma, resonó la voz de uno de ellos. A menudo son aplastados por el ruido del mundo. Pero aquí, en este espacio sagrado, podemos escuchar el eco de lo profundo, bailando al ritmo de un tambor lejano. Sentí como la vibración de cada nota liberaba cadenas invisibles que ataban mis deseos a miedos antiguos. Las figuras me condujeron a un gran claro, donde se alzaba un árbol monumental, en cuyas ramas parecían colgar las historias no contadas de todas las personas que alguna vez desearon más. Aquí reside tu energía sagrada, me dijo uno de ellos, un anciano con una mirada chispeante. Este árbol es testigo de cada deseo, cada intención que alimenta el tejido de tu karma. Me acerqué al tronco, y al tocarlo, una ola de energía recorrió mi cuerpo, como un relámpago de comprensión. Este es el momento de sembrar nuevos deseos, me alentaron las figuras. Cierra los ojos y deja que la raíz de tu corazón se conecte con el deseo más profundo que guardas. Hice lo que me pedían. La oscuridad me envolvió, y en ella, la luz del cristal se intensificó, proyectando visiones que empezaron a tomar forma. Vi el mural de sueños que había imaginado, lleno de colores vibrantes y risas compartidas, las manos de amigos entrelazadas en creación. Y entonces, en un instante revelador, vi las luces de aquellos que habían sentido mi ausente conexión, ahora iluminados por la intención de mi deseo. Antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, la voz de la duda resonó de nuevo, con un tono algo enfurecido. ¿Y si esa conexión no es suficiente? ¿Y si el miedo te atrapa una vez más? Frente a esta pregunta, sentí el impulso de revelarme, y nuevamente, el cristal brilló. En mi pecho, una llamarada de determinación se encendió. Acepté mis temores en lugar de huir de ellos. Son parte de la creación, murmuré. Sin ellos, no hay contraste. Sin el miedo, la valentía pierde su valor. Las figuras asintieron, y en ese gesto, comprendí que mi viaje no estaba solo en lo que deseaba alcanzar, sino también en el camino que elegía para empoderar mis deseos, en la conexión que cultivaba con el mundo. La trama de mi karma se volvería más rica y colorida mientras me comprometía a ser un catalizador de cambio, tanto para mí como para los demás. Pero, antes de que pudiera sentirme completamente en paz, el árbol crujió, y la tierra tembló ligeramente bajo mis pies. Escucha, susurró el anciano. Algunos caminos, aunque sembrados de luz, tienen que ser recorridos con cautela. Se aproxima el momento en el que deberás elegir por cuánto tiempo estarás dispuesto a permanecer en esta tierra de deseos y posibilidades, y así, una nueva inquietud floreció en mi interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir para hacer realidad mis deseos? ¿Qué sacrificios estaba listo para aceptar en este viaje de creación? La incertidumbre del futuro se mezclaba con una promesa vibrante. La búsqueda apenas comenzaba. El crujido del árbol se convirtió en un eco resonante que se instaló en mis pensamientos. Con cada vibración, sentí que nuevos fragmentos de sabiduría emergían de las profundidades de mi ser, despertando preguntas que había dejado reposar en el fondo de mi conciencia. El desafío que ahora enfrentaba se tejía entre el deseo y la responsabilidad, en cómo esos deseos se reflejaban en la vida de aquellos que me rodeaban, mientras la energía del árbol me envolvía. Vislumbres de futuro comenzaron a desdibujarse en el aire a mi alrededor, transformándose en imágenes fugaces de caminos divergentes. Podía ver distintas versiones de mí mismo, cada una eligiendo diferentes senderos basados en las decisiones que tomaría. Una parte de mí deseaba la libertad de crear sin restricciones, mientras otra sentía el peso de la conexión, la responsabilidad de considerar cómo cada deseo lanzado al cosmos podría impactar en el tejido de aquellos que amaba. No soy solo un simple pasajero, murmuró una de las figuras, una mujer con cabello de plata que parecía captar las corrientes de luz que la rodeaban.
tu elección está entretejida con la de los demás. Cada deseo que plantas en este bosque debe ser nutrido con consideración, su crecimiento afectará todo lo que toca. Entonces, ¿cómo puedo ser un creador consciente?, pregunté, sintiendo el deseo de transformar mis expectativas egoístas en intenciones verdaderas. Cultiva el silencio, respondió el anciano, extendiendo su mano hacia el centro del claro, donde una pequeña fogata crepitaba suavemente. El silencio es el espacio donde los pensamientos se clarifican y los deseos se depuran. Escucha a tu alrededor. Cada sonido, cada susurro de la naturaleza tiene algo que enseñarte sobre la interconexión de la vida. Con un nuevo sentido de propósito, me acerqué al fuego. La suave danza de las llamas me atrajo y, instintivamente, cerré los ojos, tratando de absorber las lecciones que el silencio me ofrecía. En ese instante, los murmullos de la naturaleza comenzaron a formar una melodía hipnótica. Sentí la presencia de cada hoja, cada gota de agua, cada susurro del viento, como una sinfonía que me hablaba. A medida que mi mente se aquietaba, visiones comenzaron a florecer como flores en primavera. Vi a personas que habían cruzado mi camino, algunas que se habían quedado y otras que se habían desvanecido. Sus historias tejían un rico tapiz de experiencias, cada hilo conectado de una manera que nunca antes había logrado apreciar. Las decisiones que tomé, las que nunca tomé, eran parte del todo, como las olas del océano que se entrelazaban en un incesante vaivén. Y luego, como un relámpago iluminando el cielo, una imagen me golpeó, el rostro de un viejo amigo. La tristeza de una conexión rota se presentó con una claridad punzante. Había deseado poder reconectar pero nunca supe cómo, el miedo me había mantenido alejado. Aquí, en este espacio sagrado, entendí que el deseo de sanación debe ser acompañado de la valentía para actuar. Debía rendir homenaje a lo que habíamos compartido. Para sanar y ser sembrador de deseos, primero debes sanar dentro de ti, dijo la voz de la mujer anciana. El camino que desees tomar será muchos más iluminado si integras lo que has aprendido de tus relaciones pasadas. Abrí los ojos, sintiendo que mi corazón latía con una nueva energía. Sabía que era hora de actuar, de involucrar el mundo fuera de mi propio ser, de tomar decisiones que no solo beneficiaran mis anhelos personales, sino que también honraran y repararan las conexiones que había dejado desatendidas. Sin embargo, mientras contemplaba cómo tomar ese primer paso, una sombra se desvió entre la maleza, una figura oculta que deslizó un aire de advertencia. La inquietud se mezcló con la expectativa. ¿Qué desafío podría acecharme al intentar integrar mis deseos con el bien de otros? ¿Estaría preparado para enfrentar las respuestas que surgirían? Con el corazón palpitante, me tomé un momento para asimilar la naturaleza de la figura que se movía en la penumbra. La luz del fuego proyectaba sombras caprichosas, revelando una silueta familiar que, en un primer vistazo, no reconocí del todo. La brisa trajo consigo un susurro de la tierra, como si estuviera instándome a no retroceder. El anciano levantó una ceja, su mirada profunda buscó la mía. No te asustes, los espejos de nuestro pasado a veces vienen a visitarnos. Escucha su mensaje. La figura emergió finalmente de la penumbra, revelando el rostro de mi amiga de la infancia, su expresión llena de intensidad. Su mirada, firmemente anclada en mis ojos, llevaba la mezcla de frustración y esperanza. Te he estado buscando, dijo, su voz firme, resonante en el aire fresco del claro. Una oleada de emociones me atravesó. Recordé momentos compartidos, risas y secretos susurrados bajo las estrellas. Pero también recordé la distancia que se había ido formando entre nosotros, instantes de desgano que se convirtieron en meses sin palabras. ¿Por qué ahora?, logré preguntar, sintiéndome vulnerado, porque el deseo no solo vive en el silencio, también reside en el coraje de lo que no hemos hablado, respondió. Vine a recordarte que nuestras conexiones son espejos. Lo que desees comprender en ti también reside en los demás. El fuego chisporroteó mientras nosotros dos intercambiábamos silenciosos relatos de lo que habíamos perdido y todo lo que aún podíamos reconstruir. Lo que me había traído hasta aquí era el eco de una conexión no resuelta, un hilo enredado que había estado esperando ser desenredado. Me di cuenta de que no estábamos solos. Cada encuentro, cada separación, formaba parte de ese vasto tejido de experiencias. Los deseos, los verdaderos deseos, son un llamado a la reconciliación, continuó.
Si de verdad quieres sanar tu vida y la de quienes te rodean, tienes que enfrentar la verdad. No es solo un viaje introspectivo, también requiere de acción. Te necesita a ti, asentí, sintiendo el peso de sus palabras. La sombra de la advertencia que había sentido antes se convirtió en un recordatorio de que todo deseo lleva consigo la posibilidad de un sacrificio. Plantear mis intenciones podría desatar una serie de reacciones. ¿Qué pasaría si las elecciones que hacía provocaban dolor en aquellos que amaba? Piénsalo bien, la mujer anciana interrumpió, advirtiendo mis dudas. ¿Estás preparado para enfrentar el karma de tus deseos? Cada acción tiene su eco y el momento de actuar no se basa solo en lo que deseas. Todo lo que elijas será una semilla, el cuidado que le des determinará su florecimiento. Mis pensamientos comenzaron a girar en torno a las decisiones que enfrentaba. ¿Podía acceder al verdadero deseo que convivía en mí sin miedo? Los ecos de mis antiguas decisiones rebotaban en mi mente. Atrapado entre el miedo a lastimarla y la necesidad de ser honesto, sabía que el primero tenía que ser liberado. Con un suspiro profundo, miré a mi amiga. El deseo de conectarme y hablar surgió dentro de mí como un torrente. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, comencé, pero hay tantas cosas sin resolver al instante. Una ráfaga del viento llevó consigo las palabras aún no pronunciadas y el fuego, como si reconociendo mi vulnerabilidad, escupió chispas que se elevaron hacia el cielo. El claro se llenó de una energía palpable, casi mágica, mientras el viejo anciano me observaba, asintiendo. Entonces, de repente, mi amiga retrocedió un paso, como si la sombra del misterio que antes había sentido ahora se viera amplificada. Espera. No todo está claro. Hay más entretejido en esto de lo que imaginas. Hay algo más que debo mostrarte. Con su afirmación, mi corazón se aceleró. ¿Qué otra revelación podría surgir de esta interconexión? Mientras la bruma de incertidumbre cubría el horizonte, comprendí que estaba a punto de enfrentarte a una verdad que podría redefinir no solo mis deseos, sino el camino de mi vida en su totalidad. ¿Sería capaz de aceptarla? ¿Qué más estaba oculto detrás del deseo y el karma, y cómo cambiaría eso la narrativa de mi historia? Mientras el eco de sus palabras se desvanecía en la noche, sentí como el aire a mi alrededor se volvía más denso, cargado de una energía que chisporroteaba a la luz del fuego. La joven estaba ahora en un trance casi reverencial, sus ojos cerrados como si estuviera oyendo susurros de un mundo más allá de este. El anciano, en un silencio contemplativo, observaba y esperaba, como un guardián de secretos antiguos. Hay algo que debo mostrarte, repitió, abriendo lentamente los ojos. Un fragmento de lo que buscabas y que nunca supiste que necesitabas. Con un gesto sutil, extendió su mano hacia mí, invitándome a acercarme. El fuego crepitante parecía hacer eco de su llamada, pulsando con una vibración que resonaba en mi pecho. Me acerqué, sintiendo como el terreno debajo de mis pies se encendía con una vibración inquietante. En el momento en que tomé su mano, el mundo a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse. La realidad se distorsionó, y me encontré en un lugar que parecía extraído de un sueño, un campo de flores silvestres que bailaban suavemente al compás del viento, bajo un cielo que destellaba con el fulgor de un amanecer eterno. Esto es un recuerdo, explicó ella, su voz vibrando en armonía con el paisaje. Un recuerdo que guarda la verdad de nuestro vínculo. Las flores, de innumerables tonalidades, parecían tener vida propia, y cuando me agaché para tocarlas, un torrente de visiones vino hasta mí. Vi imágenes de risas compartidas, de juegos en el campo, pero también vislumbré momentos de separación, discusiones, distancias y silencios. Cada imagen traía consigo una emoción cruda, un recordatorio de la dualidad del amor, la alegría y el dolor, la conexión y el aislamiento. A medida que me sumergía en el flujo de estas memorias, comprendí que esas experiencias estaban entrelazadas con deseos no expresados. Cada periodo de silencio había sido una oportunidad perdida para conectar, para buscar la verdad detrás de nuestros anhelos. ¿Qué era lo que realmente deseaba de ella? ¿Qué era lo que ella anhelaba de mí? Debes aceptar lo que sientes, dijo mi amiga, como si estuviera leyendo mis pensamientos. Solo así podemos liberarnos del ciclo de expectativas no cumplidas y permitir que lo que merece florezca. El verdadero deseo no puede ser un peso para los demás. Debe ser compartido y expresado. Suspiré,
Su profundo entendimiento resonaba en los pliegues de mi ser. Sentía cómo afloraba dentro de mí un coraje que antes no había conocido. La idea de hablar, de ser vulnerable, ya no se sentía aterradora, sino liberadora. Empecé a ver mis deseos como luces, una guía hacia el crecimiento, en lugar de sombras que podrían arrastrar a otros a la oscuridad. El brillo en sus ojos se intensificó, como si captara cada radiante chispa de mi transformación. Debes comprometerte contigo mismo. La acción que tomes no solo afectará tu vida, sino también aquel tejido de conexiones que hemos cultivado. ¿Qué semilla elegirás plantar ahora? Mientras asentía, una nueva pregunta surgió en mi mente, una que resonó como un eco a través de las flores vibrantes que me rodeaban. ¿Y si el deseo más profundo no era solo el de sanar mi propio corazón, sino también el de sanarlo a ella, a los demás, a todo lo que había amado y perdido en el camino? Justo cuando la respuesta comenzaba a tomar forma en mi conciencia, el campo de flores empezó a desvanecerse, desdibujándose en un mar de luces. La realidad anterior comenzó a materializarse alrededor de mí nuevamente, pero ahora con una claridad renovada. El fuego, todavía chisporroteante, iluminaba la noche, y la voz del anciano cruzó el umbral de mi evolución. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia esa verdad? Mientras la pregunta se vertía en el aire, sentí que el tiempo se detenía. La decisión estaba ahí, palpitante, en el espacio entre mis latidos. ¿Era yo realmente capaz de tomar la acción que el deseo demandaba, incluso si esto significaba reescribir la historia de quienes me rodeaban? ¿Qué repercusiones tendría sobre mi vida y la de aquellos a quienes amas? La brisa se volvió más fuerte, trayendo consigo el eco de mis decisiones pasadas y el murmullo de aquellas historias compartidas. La figura de mi amiga se desvaneció lentamente, dejando atrás la promesa de conexión y la inquietud de lo no resuelto. A mi alrededor, el claro se transformaba en un espacio sagrado donde las posibilidades danzaban como luces titilantes en la oscuridad. Sentí que había llegado a un cruce, un punto de inflexión donde mis deseos podían convertirse en acciones significativas. Mientras la noche se oscurecía, la luz del fuego seguía siendo mi guía. Cerré los ojos y medité sobre las palabras que resonaban en mi interior, palabras que hablaban de responsabilidad, de valentía, de la necesidad de plantarme firmemente en mis deseos. La voz del anciano había sido clara: cada deseo que plantas será una semilla. Abrí los ojos y miré el cristal en mi mano, su brillo reflejando no solo la luz del fuego, sino también la luz de mi propio ser. Era un recordatorio tangible de lo que había aprendido. El deseo es un poderoso y delicado instrumento que, si se utiliza con intención y amor, puede transformar realidades. Con cada latido de mi corazón, sentí como el peso de la incertidumbre se levantaba, reemplazado por una nueva certeza. Comprendía que mis deseos no eran solo para mí, sino que estaban entrelazados con el tejido de la realidad que compartimos. En ese instante, opté por enfrentar mi verdad. Mis deseos de conexión, creatividad y sanación no eran egoístas, eran esenciales. Debía abrazarlos, no solo en silencio, sino darlos a conocer, incluso si el abrirme significaba el riesgo de vulnerabilidad. Al fin y al cabo, lo que realmente deseamos es ser vistos y escuchados. La figura del anciano apareció de nuevo, su presencia tranquilizadora. Cada paso que das hacia la verdad también te acerca a tu esencia, dijo, como si leyera mi mente. Sigues el camino que te lleva hacia afuera, y cada decisión que tomas tiene el poder de iluminar a quienes te rodean. Sentí que, a través de la conexión que había formado aquí, mis deseos comenzarían a resonar en mí y en ellos. La noche se alargó, y en ese instante, comprometí mi ser a actuar. Desde el fondo de mi corazón, pronuncié mis intenciones en voz baja, como un susurro que se fundía con el viento. Deseo crear. Deseo sanar. Deseo conectar. Las palabras flotaron en el aire, llevadas por la brisa, como semillas sembradas en la tierra fértil de nuevas posibilidades. De repente, una ola de energía vibrante recorrió el claro. El fuego chisporroteó, las hojas susurraron y, en ese momento, todo en mí se sintió alineado. La figura del anciano sonrió, pero en su mirada había un profundo reconocimiento. Sabía que había tomado la decisión correcta. Con una nueva claridad, comprendí que el deseo no se encuentra en el anhelo aislado, sino en el puente que construimos hacia los demás.
Era el inicio de una danza armoniosa entre mi vida y las vidas de quienes elijo tocar. Mis deseos no eran simplemente para ser expresados, sino para ser compartidos, para nutrir y alentar a otros en su viaje. Salí del claro con el corazón ligero, y en mi pecho llevaba el cristal como símbolo de mi compromiso renovado. Sabía que mi viaje apenas comenzaba, que estaba destinado a explorar mis límites, a cultivar conexiones auténticas y a honrar la energía sagrada que transportan mis deseos. Me sentía preparado para enfrentar el karma que se desplegaría ante mí, reconociendo que lo que elegía crear a partir de ahora estaría reflejado en el mundo que habitamos juntos. Mientras avanzaba, una profunda sensación de paz me envolvía. Decidí vivir con la intención de ser un faro de luz, un catalizador de transformaciones, no solo para mí, sino para todos aquellos que cruzaran mi camino. Las estrellas brillaban intensamente sobre mí, recordándome que, a pesar de las sombras del pasado, siempre hay una luz a la que podemos volver. Al final del camino, me detuve y miré hacia el horizonte. La vida se extendía ante mí, rebosante de posibilidades. Con el corazón lleno y la mente clara, comprendí que el verdadero poder no reside en los deseos por sí solos, sino en nuestra voluntad de llevarlos a cabo y darles vida. El deseo, pensé, es el susurro del alma llamando a despertar. Y ahora, con cada paso que diera hacia adelante, sería un eco de esa verdad resonante. No existe mayor libertad que el acto de crear desde lo más profundo de uno mismo. Y así, con cada respiración, el viaje hacia mi verdad continuaba, impregnando el mundo con la esencia pura de mis deseos manifestados.